Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca del silenciamiento génico, pequeños RNAs. El grupo está conformado por Andrés Lozano, Juan Vanegas y Tania Colín. La presentación estará compuesta de 6 partes: los objetivos, el contexto, la presentación del caso, la metodología, los resultados, las ventajas y las desventajas de esta técnica. Como objetivos tenemos establecer una metodología de silenciamiento génico con RNA de interferencia para el control de la plaga Broca Hypothenemus hampe. Identificar la presencia o ausencia de ARN mensajero para los genes del citocromo P450 y ATP sintasa D por medio de la técnica Norton Blot. Demostrar que el uso de la ARN de interferencia es una alternativa para evitar el uso de plaguicidas. Bueno, ahora, ¿qué es el ARN de interferencia? El ARN de interferencia es un ARN no codificante de 20 a 30 pares de bases. Este mecanismo biológico ampliamente distribuido en eucariotas, por el cual se consiguen silenciar genes mediante moléculas de ARN de doble cadena. Además, se han estudiado e identificado 3 mecanismos fundamentales llevados a cabo por el ARN de interferencia. El primero es la regulación génica específica, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. El segundo, la protección contra agentes virales. Y el tercero, la defensa del organismo frente a elementos genéticos transponibles y transposones. Diversos estudios demostraron que con una pequeña cantidad de ARN de doble cadena era posible silenciar por completo un gen y que este silenciamiento incluso perdurara en la siguiente generación, por lo que se propuso un sistema de amplificación dado por los ARN de interferencia, del cual está compuesto el ARN de doble cadena, y por medio de cortes se llega a estos ARN de interferencia, los cuales hibrían regiones específicas del ARN mensajero para silenciarlo. Debido a su alta especificidad, el ARN de interferencia se considera como un gran potencial biotecnológico contra plagas específicas. Presenta bajos efectos en el organismo y es un reemplazo al uso de insecticidas. En primer lugar, el ARN de doble cadena es degradado por la enzima DAISE. Esta es una ARNasa tipo 3. El mecanismo enzimático por el cual se hace el silenciamiento consta de un complejo inducido por RIX. Este lo que hace es romper una de las hebras, haciendo que la otra reconozca al ARN mensajero, haciendo una fragmentación de este y realizando un silenciamiento de este gen. Ahora, el caso de estudio. La Broca Hypothenemus hampe es un coleóptero descrito como la principal plaga de café a nivel mundial. Colombia, al ser el tercer país productor de café del mundo, debe mantener unos rigurosos controles de calidad, sobre todo en el control de plagas hacia el café. Aunque se considera el tratamiento con insecticida para el control de esta plaga, la realidad es que es ineficiente contra los huevos insertados en el interior del café, donde el insecticida no penetra. Las resistencias obtenidas por el poco control de estos insecticidas han demostrado, por un lado, ser perjudiciales para la salud y por otro lado, generar contaminación en el agua y en los suelos. Por lo tanto, es de vital importancia desarrollar una alternativa a estos plaguicidas para el control de la broca de café, siendo el silenciamiento génico por ARN de interferencia el que mayor potencial presenta en este campo. La metodología que se desarrolló para llevar a cabo el silenciamiento de los genes del citocromo P450 y ATP sintasa D de la broca
por medio de los ARN de interferencia es el siguiente: una extracción del ADN, una PCR múltiplex, una síntesis de ARN de doble cadena, cultivo de los huevos de la broca y por último una técnica de Northern Blot. En primer lugar, se hizo una extracción del ADN por medio del kit NucleoSpin. Para esto tenemos que preparar la muestra del insecto con un buffer de elusión, lisar la muestra con un buffer de MG y proteínas AK y llevar a centrifugar. Transferir el sobrenadante a una columna de un tubo colector y centrifugar. Agregar tampón BW o de lavado para desechar el flujo continuo y volver a colocar la columna en un tubo de colección. Añadir otro tampón de lavado, el tampón B5 a la columna y centrifugar, desechar el exceso o flujo obtenido y volver a colocar la columna en un tubo de recolección. Se centrifugó para secar tanto el ADN como la membrana sílica en la que está compuesta la columna del tubo colector y se transfirió esta columna con el ADN a otro tubo para añadir el buffer de ilusión, eludir el ADN, incubar y centrifugar. En segundo lugar, se preparó una PCR múltiplex con el objetivo de amplificar el ADN con sus sitios promotores de la citocromo P450 y la ATP sintasa D. Para esto, primero se deben diseñar los primers para la secuencia de genes citocromo P450 y ATP sintasa D. Luego, el extracto obtenido de ADN previamente se agrega a un tubo para las PCRs. Se añade polimerasa, cloruro de magnesio, agua, nucleótidos trifosfatados, buffers y los primers diseñados. En un termociclador se realizan los respectivos ciclos de naturalización, alineamiento y elongación y por último se visualiza empleando un gel de agarosa en presencia de ADN. Esa imagen de aquí es un ejemplo de lo que esperaríamos obtener. En la columna de la derecha se ve un marcador de peso molecular. En esta siguiente columna se ve un control positivo de lo que esperaríamos obtener. Aclaro, este es un ejemplo. Y aquí las muestras en donde se ven las bandas que corresponden a cada gen amplificado. En tercer lugar, se realiza una síntesis de ARN de doble cadena por el kit MegaScript, el cual nos permite hacer una transcripción in vitro de ADN a ARN de doble cadena. Para esto se debe añadir en un tubo el ADN obtenido de las PCRs anteriormente realizadas, que contiene los genes de la citocromo P450 y la ATPasa sintasa de agua, ribonucleótidos, ARN polimerasa T7, la cual es muy específica para los sitios promotores de nuestros genes, y un buffer de reacción 10X. Luego se debe mezclar suavemente y centrifugar. Se debe recolectar la mezcla de reacción del fondo del tubo ya que esta se precipita. Incubar un par de horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Luego se va a una purificación y precipitación del ADN obtenido por medio de isopropanol y una visualización de electroforesis. Este es un ejemplo de lo que se esperaría según la literatura, ya que estos ARN doble cadena se esperan que sean en un tamaño entre 200 y 400 pares de bases. Listo, entonces continuando con la metodología, en este caso vamos a hablar del cultivo de huevos, el control y tratamiento de los mismos. Entonces, como primer paso tenemos la obtención de los huevos de broca para realizar nuestro biensayo. Continuando, vamos a tener la preparación de cajas multipozos donde vamos a presentar un control y un tratamiento. En este caso, al control se le suministrará una dieta sin los ARN de doble cadena, más una aplicación de agua en la cavidad preoral. Esto, pues, 3 días pasados a la eclosión de los huevos. O sea, a los 3 días que eclosionen se les suministra esta agua. Y al tratamiento, por su parte, se le suministrará una dieta de los ARN de doble cadena y se le suministrará de igual manera gotas, pero estas que tengan una presencia de ARN de doble cadena en su cavidad preoral. Exactamente lo mismo a los 3 días que eclosionen los huevos. Bueno, posterior a esto realizamos un cultivo por 12 días para evaluar el número de especímenes muertos. Entonces esto lo vamos a hacer, básicamente es una evaluación destructiva referente a la dieta
contando pues el número, como se menciona aquí, de los especímenes que han muerto y de los que han sobrevivido. Y esto vamos a realizar una comparación con el control que previamente realizamos. Continuando, vamos a tener el Northern Blot. Entonces, básicamente aquí se realiza para determinar la ausencia de los ARN mensajeros. En otras palabras, sería mencionar la no expresión de los genes, en este caso, el citocromo P450 y la ATP sintasa D. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Primero, desarrollaremos unas sondas. En este caso, estas sondas van a ser específicas tanto para el ARN de la citocromo P450 como de la ATP sintasa D. Prosiguiendo, aquí vamos a encontrar una extracción de ARN de un buffer de formamida y formaldehído. Esto básicamente es realizar una lisis con isopropanol y luego hacer una precipitación. Básicamente lo que buscamos es solubilizar en agua y liberar las RNasas. Posterior a esto, continuamos con una separación por una electroforesis en gel y esto es para determinar la presencia de ARN de la muestra de nuestro insecto. Continuamos con transferir a una membrana de nylon. Esto es básicamente por capilaridad y para esto utilizaremos un buffer de tratamiento. Continuaremos con un crossing con ultravioleta y esta es básicamente la unión del ARN a la membrana de nylon. Proseguimos con la solución de Denhart y aquí básicamente es ocupar los espacios diferentes de ARN en el nylon, evitando la pérdida de sondas y todo este tipo de cosas cuando se une a la membrana. Proseguimos ya casi para terminar con un buffer de hibridación con sondas y esto es básicamente la hibridación con el ARN mensajero del citocromo P, tanto del citocromo P450 como de la ATP sintasa D. Finalmente llegamos a una visualización del nylon en una película de rayos X. Muy bien, para los resultados o lo que esperaríamos obtener de la técnica de Northern Blot y su visualización en una placa de rayos X es una imagen que tenemos aquí a la izquierda. Entonces esperaríamos ver una columna con un marcado de peso molecular, un control positivo en el cual no se encuentra ninguna banda, esto debido a que la finalidad es el silenciamiento de los genes del citocromo P450 y ATP sintasa D, es decir, que no haya presencia de sus ARN mensajeros. Un control negativo en donde sí se ve una banda, ya sea para citocromo P450 o ATP sintasa D, indicando que no hubo un silenciamiento, y 3 muestras, muestra 1 y muestra 2, que sería positivo y lo que se esperaría obtener, en el cual no se ve ninguna de estas bandas porque se dio un silenciamiento gracias a los ARN de doble cadena. Y en la muestra 3 es lo que se esperaría obtener en caso de que fuera negativa y no hubiera visto ningún silenciamiento. Ahora bien, suponiendo que la metodología al final nos dé muestra 1 y muestra 2, es decir, positivo, ¿cómo se podría extrapolar este mecanismo a un control de la broca en campo? Fácil, por el uso de las plantas transgénicas que produzcan ARN de doble cadena específicos para la citocromo P450 y la ATP sintasa 2, dos genes que son muy importantes para el desarrollo de estos insectos, ya sea para la producción de energía como para el transporte transmembranal de los nutrientes. Finalmente, observamos ciertas ventajas y algunas desventajas de la técnica. En este caso, tenemos que las ventajas es que es una técnica de un fácil uso. Adicional a esta, sabemos que es específica para los genes de interés que nos están, que hemos planteado, o los que solicitan, mejor dicho, el problema. Tenemos también que es una alternativa muy eficiente para disminuir el uso de plaguicidas en la parte de la industria, pero cabe resaltar que en las desventajas es que el silenciamiento no es 100% completo, hay que resaltarlo. Entendemos que es complejo diseñar un método para la administración en la célula o el tejido blanco que nos interesa, en este caso pues de nuestros coleópteros, y finalmente que es una técnica bastante costosa. Finalmente, estas son las bibliografías que utilizamos.